Buenas tardes, es un gran placer para mí, Jorge Eduardo Trujillo, estar con ustedes en este día. Un cordial saludo a Saúl, a Shirley y los que vayan llegando. Por favor, cada uno de los que llegue, coloque su nombre y la ciudad en la que está en el chat. Y bueno, esta es una transmisión de la Misión Colombia Cali de la Iglesia de Jesucristo, aunque no es una reunión oficial de la iglesia. Sin embargo, pues están invitados todos los que quieran, porque las herramientas que veremos hoy son útiles para todas las personas, independientemente de su credo religioso. Cada uno de ustedes son bienvenidos, los sentimos nuestros hermanos. Como es nuestra costumbre, vamos a empezar con una oración y le he pedido a mi nieta Gabriela que por favor nos regale la oración. Padre Celestial, te damos gracias por la iglesia, por mi papi, por mi mami, por la comida, en el nombre de Jesucristo, amén. Amén. Ok, hermanos, bueno, es una gran oportunidad podernos volver a ver y espero que todos estén bien. Ahora me gustaría que reflexionemos un poco acerca de este tema y para ello entonces vamos a mirar lo siguiente. ¿Qué les recuerda esto? Bueno, quizás lo mejor sea cada 6 meses sin ningún síntoma para que se nos pueda hacer un chequeo, se nos pueda hacer una revisión. De la misma manera, esta conversación, esta charla es útil no solo para aquellos que tienen conflictos en su matrimonio, sino para aquellos que no tienen conflictos aún, y eso es muy bueno para que podamos tomar las medidas necesarias para prevenirlos. También hay un segundo nivel dentro del cual esta charla es útil, y ese nivel es el nivel de líder. Es muy importante que como líderes, y cada uno de nosotros eventualmente tendremos la posibilidad de servir en posiciones de liderazgo, entonces que vayamos desarrollando los conocimientos y las experiencias y los vayamos sumando y vayamos haciendo reflexiones sobre esto de manera tal que en el momento en que estemos frente a una situación de conflicto de uno de nuestros hermanos podamos saber cómo manejarla y cómo ayudarlo. Esto no es el punto final de nada, la gente está cambiando, en consecuencia cada una de las herramientas que nosotros desarrollamos tiene que ir cambiando, tenemos que ir adaptándonos con los tiempos, tenemos que ir viendo cómo hacer mejor las cosas. Entonces, lo primero que vamos a hacer es, vamos a, dentro de un rato, cuando terminemos la presentación y esté la presentación ya en YouTube, les colocaré dos cosas. Uno, esta presentación para que la puedan utilizar. Esta presentación ha sido realizada con el único propósito de bendecir la vida de las personas. En consecuencia, no tiene derechos de autor, pueden utilizar una parte o la totalidad como a bien tengan. Lo importante de esto es que podamos bendecir la vida de las personas. Estamos en este momento en un tiempo bastante complicado en el cual hay muchas situaciones difíciles que están destruyendo los matrimonios. Una cosa importante es que recibirán también una presentación o unas hojas que se llaman tarjetas. Espero que las podamos imprimir. Tendrán esta presentación que se ve en la pantalla. La idea es que estemos viendo esta presentación como esposos. Entonces vamos a colocar en primer lugar el nombre y en segundo lugar la firma. Y la idea es que la esposa tenga las tarjetas que tienen el nombre y la firma del esposo, y que el esposo tenga la tarjeta que está firmada por la esposa. De esta manera entonces tenemos los compromisos. Esperamos que no los tengamos que recordar mucho. Sin embargo,
es bueno que de repente en alguna conversación, que de repente en un consejo familiar o de repente en una noche de hogar puedan hacer alguna recorderis de estos principios. Estos principios son cosas fundamentales que necesitamos cambiar, y en la medida en que las cambiemos, y recordemos que el cambio es arrepentimiento, en la medida que las cambiemos vamos a ir desarrollando habilidades y vamos a ir desarrollando condiciones que nos van a ayudar a mejorar mucho. Entonces, estas tarjetas no se preocupen, ni se preocupen tampoco por tomar nota de la presentación. Tendrán el 100% de la presentación dentro de un ratico. La pueden bajar de YouTube, de los comentarios que estarán junto a esta charla. Entonces, la cosa importante es que podamos generar este proceso de cambio. Así que vamos entonces a mirar algunas cosas acá. Esta es una frase que es muy importante del Elder McConkie. Es importante que la recordemos, que la lean, que la reflexionen y que la mantengan con ustedes permanentemente. Hay una canción que cantaban Los Panchos, y creo que la última versión fue cantada por José Luis Rodríguez, dentro de la cual dice, y si alguien quiere ver la canción, ahí está el link donde la pueden ver, la canción completa, pero dice: me tienes, pero de nada te vale, soy tuyo porque lo dicta un papel, mi vida la controlan las leyes, pero en mi corazón, que es el que siente amor, tan solo mando yo. Algunas veces hemos llegado a el convencimiento o a pensar que el matrimonio y los compromisos del matrimonio son solamente una cuestión de un papel. Pues no es cuestión de un papel, es cuestión de algo mucho más importante. Y realmente esta frase está aquí, pero está para ser criticada, no está porque crea en ella. Entonces vamos a recordar algunas cosas que están asociadas. ¿En qué circunstancias nos casamos? Pensemos y devolvámonos hasta ese momento del matrimonio, y más que hasta el momento del matrimonio, devolvámonos hasta los días, las semanas, incluso los meses previos al matrimonio. Y entonces vamos a poder recordar en qué circunstancias nos casamos, o para atender a lo que dice la canción, en qué circunstancia firmamos el papel. Y recordemos por un momento ese momento, recordemos lo más imparcialmente que podamos, y recordemos que nos sentíamos enamorados, pero profundamente enamorados. Teníamos esperanza, teníamos fe en el futuro, podíamos hacer todo, teníamos compromiso y sentíamos que podíamos hacer cualquier cosa siempre y cuando estuviéramos con la otra persona. Es bajo esa circunstancia que nosotros nos casamos y nosotros firmamos los documentos mediante los cuales nosotros llegamos a estar casados. Entonces, si en este momento sentimos algo diferente, tenemos que pensar: uno, dejamos de sentirnos enamorados. ¿Por qué? Dejamos de hacer cosas que nutren el amor. Recordemos por un momento otra canción de un centroamericano donde dice: el verbo es amor y no sustantivo. Eso significa que amar, mucho más que sentir algo y sentarnos a sentir algo, es hacer cosas por la otra persona, hacer cosas mediante los cuales nuestro amor esté representado y esté funcionando adecuadamente en la vida de otra persona. Teníamos esperanza. ¿Por qué perdimos la esperanza? ¿Qué nos hizo perder la esperanza? Y recordemos por un momento lo que nos enseña Moroni cuando nos dice que la esperanza es fruto de algo que no quisiera ni mencionar. Entonces, la desesperanza, perdón. Entonces, necesitamos volver a mantener la esperanza. La esperanza es algo fundamental porque nos dice que algunas cosas que no sentimos que están funcionando bien ahora, funcionarán bien en el futuro. Para esto es importante que recordemos que no nos hemos casado con una persona perfecta. Y lo más importante, la persona con la que nos hemos casado tampoco es perfecta. Entonces, eso significa que necesitamos tener paciencia mientras la otra persona se perfecciona, así como la otra persona tiene que tener paciencia mientras nosotros nos perfeccionamos. Entonces esto significa que
el matrimonio es una unión en la cual estamos ayudándonos a perfeccionarnos uno al otro. Entonces, no es posible, no existe la posibilidad de que nosotros nos casemos con alguien que ya esté completamente todas las cosas hechas. Necesitamos ayudar a esa persona y recibir la ayuda de otra persona. Y de esa manera es posible lograrlo. ¿Por qué perdimos la fe en el futuro? ¿Qué dejamos de hacer? ¿Por qué perdimos la visión que nos lleva hacia el futuro? ¿Por qué perdimos el compromiso? Y entonces necesitamos pensar que más que encontrar una circunstancia en la cual nosotros nos sentimos desenamorados o sentimos que nuestra vida está un poco desconectada de la otra persona, lo que necesitamos es devolver nuestra vida a estos momentos y recordemos, traigamos a nuestra memoria qué era lo que sentíamos, qué era lo que nos enamoraba, qué era lo que esa persona tenía que nos llevó a sentirnos enamorados. Y imparcialmente miremos a la persona como es actualmente. Y entonces, en la mayoría de los casos, nosotros vamos a darnos cuenta de algo que es muy importante. Y ese algo es que esas cosas de las que nos enamoramos continúan vigentes, siguen existiendo en la vida de la persona con la que estamos casados. Pero hay algunas de esas cosas que llamaríamos áreas de mejoramiento o que podríamos llamar defectos que se han diluido. Ya no están con esa persona. En la mayoría de los casos, después de 5, 10, 20 años de matrimonio, la persona con la que estamos casados es mejor que la persona con la que nos casamos. Sin embargo, nosotros de esta persona ya no queremos estar casados. ¿Por qué? Porque hemos dejado de ver las cosas adecuadamente. Entonces es un llamado a que podamos intentar ver las cosas de una manera mucho más adecuada y que podamos ver las cosas un poco más cercanas a lo que debía ser, a ese compromiso que tuvimos. Y ese compromiso es algo muy importante. Ese tiempo en que nos sentíamos enamorados es muy importante porque seguramente las cosas que hacíamos dejamos de hacerlas. Entonces vamos a tener que retomar algunas de esas cosas que estábamos haciendo para poder hacer que nuestras vidas puedan volver a vivirse esos momentos hermosos previos al matrimonio, esos momentos hermosos de los primeros tiempos del matrimonio, esos momentos en los que éramos felices, y entonces podemos darnos cuenta que normalmente el problema está en nosotros mismos. Entonces necesitamos hacer ese cambio. Vamos a hacer un pequeño ejercicio. Por favor, hagan este ejercicio. Cada uno de ustedes, por favor, haga que su mano derecha y su mano izquierda tengan una pelea, que sus brazos golpéense uno al otro brazo, pellizquense, háganse doler el otro con la mano derecha, la izquierda, y con la izquierda la derecha, por 10 segundos. No tiene sentido, ¿cierto? ¿Por qué no tiene sentido? Sencillo, porque cada uno de nosotros es la misma persona. Entonces tenemos que tener mucho cuidado, porque cada uno, cuando nosotros nos casamos, hemos llegado a ser uno solo. Y algunas veces no nos damos cuenta, pero cuando yo lastimo a mi esposa, me estoy lastimando a mí mismo. Y cuando mi esposa me lastima a mí, se está lastimando a sí misma. Eso es muy importante que lo recordemos. Y entonces, en la medida en que nosotros recordemos eso, vamos a ver estas pequeñas gráficas que están acá. Pero ¿por qué están unidos? Miremos la primera pareja. La primera pareja está viendo la televisión. ¿Cuántas de nuestras esposas podrían estar ante esta circunstancia? Tratando de comunicarse con un hombre que está perdido en otra cosa. Y a veces tenemos la facultad de criticar a las mujeres por ver novelas. Pero nosotros, en lugar de novelas, vemos noticieros o vemos eventos deportivos. Es la misma cosa. Es algo en lo cual nosotros estamos gastando el tiempo que deberíamos tener para comunicarnos con la otra persona. Entonces, necesitamos determinar qué es lo cómo podemos corregir esto. ¿De quién es la culpa? Y entonces vamos adelante, vamos a trabajar un poco de eso y vamos a tratar de corregirlo. Bueno, vamos a ver otra cosa. En la siguiente gráfica, entonces,
tenemos un conflicto de poder. ¿Quién manda más? Y a veces esto no necesitamos tenerlo. No hay ningún beneficio. Volvamos al ejercicio en el que nos pellizcábamos un brazo al otro. Hermanos, no tiene sentido. Cada uno de nosotros está en la misma circunstancia. Entonces necesitamos, más que tener un conflicto de poder entre uno y otro, necesitamos desarrollar la habilidad para trabajar juntos. En la medida en que podamos trabajar juntos, en que podamos tener decisiones juntos, y al tomar decisiones juntos implica un poco de negociación, donde yo cedo un poco, ella cede un poco, y lo que construimos es mejor de lo que habría construido cualquiera de nosotros. Una buena relación debe ser algo que es más que la suma de los dos. O sea, vamos a suponer que el hombre vale 1, vamos a suponer que la mujer vale 1. La suma no puede valer 2, tiene que valer mucho más, porque están unidos. Entonces necesitamos hacer que esas luchas de poder no existan. No necesitamos, no nos benefician. Poder decir yo soy el que mando no tiene ningún valor real para ser feliz. Y si la esposa dice, no, aquí yo soy la que mando porque yo hago que las cosas sucedan, tampoco tiene ningún sentido. Lo que tiene verdadero sentido es que los dos siempre estén unidos, tomando decisiones y haciendo que las cosas funcionen adecuadamente para la familia. Eso es, no importa quién es el que manda, quién es el que tiene el poder, los dos. Los dos tienen el poder. ¿En cuánto? 50% y 50%. Nadie más que el otro. No tiene ningún sentido entrar en una competencia entre esposos. Yo no puedo ser mejor que mi esposa, ni mi esposa puede ser mejor que yo. O sea, somos iguales, somos una sola persona. Y recordemos eso, somos uno. Y eso, el recordar que somos uno, nos debe llevar a que podamos entender y manejar las cosas de una manera mucho más adecuada. Veamos otra pareja. Estos están con una visión diferente y están atados. Estos tal vez están atados solamente por el convenio del matrimonio. ¿Nos sentimos así? Bueno, arrepintámonos si nos sentimos así y empecemos a cambiar para que podamos mirar en la misma dirección. O en muchos matrimonios tenemos una lucha por el dinero. ¿Qué pasa con el dinero? ¿Cuánto dinero? Cuando nosotros no sabemos manejar las ambiciones, no hay dinero que sea suficiente. Aquí en Colombia tuvimos a Pablo Escobar con más dinero que nadie en el mundo, pero cada día con la ambición de tener más. ¿Qué sentido tiene eso? No tiene ningún sentido. Entonces necesitamos poder colocar las cosas dentro de un nivel adecuado. Vamos a ver estas frasecitas. Y la final es, me gustaría remontarme a algo que ocurrió hace como unos 30 años, cuando yo era consejero de Estaca. Un día vino un hombre de otra ciudad y empezó a cortejar a una señorita de nuestro barrio, una señorita que nosotros amábamos, que nosotros apreciábamos, y después de algún tiempo entonces él dijo que iba a casarse, y cuando dijo que iba a casarse con ella, entonces nosotros como presidencia de Estaca empezamos a investigar un poco sobre él y nos dimos cuenta de una cosa muy interesante, y es que él había estado casado 3 veces antes y se había divorciado. Entonces le preguntamos, hermano fulano, ¿qué pasó aquí? ¿Por qué te divorciaste 3 veces? Su respuesta fue, porque ninguna de esas mujeres me hacía feliz. ¿Ok? La respuesta parece muy buena, pero la pregunta es, ¿pero usted las hacía felices a ellas? Y entonces reflexionó, no mucho. Claro, entonces la cuestión aquí está en que si yo no hago feliz a la otra persona no me hace feliz. Y entonces necesitamos salir de ese círculo vicioso en el cual yo hago infeliz la vida de la otra persona y la otra persona hace infeliz mi vida, para llegar a un círculo virtuoso en el cual yo hago feliz a la otra persona y como retribución lógica la otra persona me hace feliz, y los dos con nuestra felicidad podemos hacer felices al resto de las personas. Entonces necesitamos ser felices. Quiero decirles que en este momento estoy cumpliendo 35 años de matrimonio, de un feliz matrimonio. Sin embargo, la cuestión no es, uy, tan de buenas. No,
no es cuestión de buena suerte, es cuestión de trabajo, es cuestión de decisión, es cuestión de determinación, es cuestión de trabajar juntos, es algo que se construye día a día, no es algo en lo que me salió la suerte o no me salió la suerte. Entonces, cualquiera de ustedes, cualquiera de sus matrimonios puede ser feliz y puede ser infinitamente feliz si los dos están dedicados a hacer que las cosas funcionen adecuadamente. Si no nos dedicamos a hacer que las cosas funcionen y no tratamos de hacer felices a las otras personas, no hay nadie que nos vaya a hacer felices. Me gustaría recordar una experiencia que ocurrió en enero de 2005. En enero de 2005 vino a la misión el Elder Ben Banks, que era de la presidencia de los 70. Y el Elder Ben Banks entonces nos dijo en una reunión a los misioneros, les dijo algo muy interesante. Les dijo: élderes y hermanas, ¿cuál es la clave para que ustedes tengan más bautismos? Entonces, casi al unísono, todos los misioneros dijeron que los miembros den referencias. Y cuando ese fue el consenso, entonces el Elder Banks dijo una frase que me parece fabulosa. Él dijo: cuando el éxito depende de otra persona, el fracaso está asegurado. En consecuencia, ¿quién es responsable de mi felicidad? Yo. Y yo trato de hacer feliz a la otra persona. Y si la otra persona es responsable de su felicidad, está tratando de ser feliz y además trata de hacerme feliz, vamos a ser infinitamente felices. Cuando yo no trato de ser feliz por mí mismo, no hay nada que me pueda hacer feliz. Más dinero, no. Más comida, no. Una casa, no. Un viaje, no. Otro carro, no. Y entonces necesitamos encontrar que la clave de la felicidad está en nosotros mismos. Esta es la felicidad más que una meta al final del camino, es una forma de vivir el camino. Alguien dijo una frase que me parece muy interesante. Dijo: ser feliz es una forma de ser valiente. Entonces necesitamos tener valentía para ser felices y para enfrentar los desafíos y poder llegar a ser felices. Me gustaría que recordamos, y con base en lo que hemos visto, recordáramos esta escritura. Y entonces dice: y Adán dijo: ahora sé que esta es hueso de mis huesos y carne de mi carne. Varona se llamará, porque del varón fue tomada. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre, y se allegará a su esposa, y serán una carne. Cuando pensamos en esta escritura, muchos dicen y piensan que cuando dice serán una carne, se refiere a un momento íntimo entre los dos. Y tal vez sí, pero más que eso, se refiere a toda la vida. Se refiere a que cada momento de la vida vamos a ver a la otra persona como alguien que es igual a mí, que es una parte de mí. O sea que mi otra mitad. Y cuando esa persona tiene una aflicción, yo estoy afligido. No puedo pensar en que mi esposa está afligida y yo estoy en un gran carnaval, ni el caso contrario. Entonces necesitamos poder entender eso, que somos uno realmente. Y si podemos entender que somos uno, entonces va a ser factible que nosotros podamos hacer que nuestro matrimonio sea un matrimonio feliz. Ahora llegamos entonces al primer compromiso. Como ya ustedes saben, más adelante, tan pronto se acabe la presentación, van a entrar y van a encontrar estas tarjetas. Imprimen esta hoja y la firman. Para los que llegaron tarde, les recuerdo, vamos a colocar aquí, en este espacio en blanco, nuestro nombre. Hay dos tarjetas similares y están con el mismo color. En una colocamos el nombre del esposo y en la otra el nombre de la esposa, y firma la persona correspondiente. La idea es que el esposo guarde la tarjeta de la esposa y la esposa la tarjeta del esposo. Entonces, con esto estamos haciendo un compromiso de cambio con nosotros mismos, pero estamos haciendo también un convenio con la otra persona de que cambiaremos. Entonces, y quisiera que en donde ustedes estén, en cada uno de los lugares, ustedes recuerden o digan, leamos esto al unísono. Recordaré siempre que mi cónyuge es carne de mi carne y hueso de mis huesos. Por tanto, sus alegrías son mis alegrías y sus dolores son mis dolores.
Esto es importante. Segundo, diferenciaré entre el problema y la persona. Por tanto, seré duro en solucionar el problema, pero seré blando con la persona. Seré un constructor y no un destructor. Seré parte de la solución y no del problema. Esto es un compromiso. No es algo que simplemente decirlo ahora. Es algo en lo que tenemos que hacer el compromiso ahora y tenemos que seguir tratando de cambiar. En algún momento vamos a tener éxito y sería muy útil que la otra persona nos diga, mira, esto lo hiciste bien, felicitaciones. Y hay algunos momentos en que tal vez vamos a volver a nuestras malas prácticas. Necesitamos tener paciencia con nosotros mismos y necesitamos tener paciencia con la otra persona. Y el proceso de la perfección no es un proceso fácil. No estamos hablando de algo sencillo, estamos hablando de algo que requiere trabajo. Pero si todos los días nos estamos esforzando por mejorarnos y estamos esforzando por cumplir este convenio, vamos a ir mejorando y vamos a ser un poco más felices cada vez. Entonces, ya saben, van a encontrar esto más adelante. Ahora, me gustaría hablar de algo muy interesante que es otra persona. ¿Quién es otra persona? Vamos a ver algunos alias de otra persona. Yo no. Que alguien lo haga. A mí no me corresponde. La administración, el Estado, la iglesia, los líderes. Hace 8 días, al finalizar las reuniones en mi barrio, entonces estuve observando, y algo que siempre ocurre, estuve observando y vi cómo había todas las luces del salón sacramental prendidas, y entonces fueron saliendo las personas hasta que salió el último. Cuando salió el último, que es mi amigo, le dije, ven, me gustaría charlar contigo. Volví a entrar al salón y le dije, en tu casa, ¿quién paga los servicios públicos? Y entonces él me explicó que él los pagaba. Le dije, ¿y a ti no te interesa que las cuentas lleguen altas? Dijo, no, yo trato de que se mantengan los servicios públicos, que se gaste lo menos posible, lo que se necesita. Pero no hay para qué dejar una llave abierta, no hay para qué dejar una luz prendida. Dije, o sea que tú haces eso en tu casa. Y él me dijo, sí, yo hago eso en mi casa. ¿Por qué? Le dije, ¿por qué razón en este momento tú saliste del salón sacramental y dejaste 50 lámparas prendidas haciendo nada? Entonces voltea a mirar, ve las lámparas prendidas y dice, pero es que a mí nadie me asignó que las apagara. Dije, pero eres la última persona en salir. Dijo, pero ¿cuándo han dicho que la última persona es la que tiene que apagar? Hermanos, esa es otra persona. Ese es el concepto de otra persona. Esas personas es eso que estamos delegando a alguien indeterminado que haga cosas que nosotros debemos y podemos hacer. Hermanos, quiero hacerles un llamado de atención. En las capillas apaguen las luces, apaguen las luces. Cada luz que se está utilizando innecesariamente significa que ese dinero se está desperdiciando, y si sumamos un poquito aquí con otro poquito allí, hay cosas que podemos hacer. No estoy diciendo que la iglesia está pobre y está en bancarrota, estoy diciendo que no desperdiciemos. Me gustaría entonces que miremos qué hizo otra persona. Nunca ha hecho nada. Pero esa otra persona esperábamos que hiciera cosas que cuando no había un responsable directo. Eso no debe ser. Entonces, hermanos, no deleguemos a alguien indeterminado cosas que nosotros podemos hacer. En las relaciones de pareja, es esa persona que esperábamos que diera el primer paso hacia la solución del problema. Y entonces, normalmente, y este es un problema que normalmente está asociado al orgullo, nosotros pensamos, cuando hay una situación de conflicto con la otra persona, yo tengo razón y la otra persona no tiene razón. En consecuencia, la otra persona debe disculparse. En consecuencia, la otra persona es la que debe tomar la iniciativa. Y si la otra persona piensa lo mismo, entonces nos vamos a encontrar con una situación como esta. Tenemos una esposa que piensa que él es el culpable. Luego él tiene que disculparse. Pero él piensa que ella es la culpable. Ahora, cuando los dos tienen ese sentimiento, ¿quién es el que tiene la responsabilidad? Otra persona. ¿Pero cuál otra persona? Solo hay dos. Solo está el esposo y la esposa. ¿Quién es esa otra persona?
Entonces empezamos a darnos cuenta una de las razones en las cuales se empiezan a generar los problemas en nuestro matrimonio, porque estamos delegando algo a alguien indeterminado. Entonces necesitamos reconocer esto y vamos a ver este pequeño cuadrante. Tenemos entonces una situación en la que tenemos el esposo que tiene razón o no tiene razón y la esposa que tiene razón o no tiene razón. El primer caso, el esposo tiene razón y la esposa no. Algunas veces pasa. O en algunos otros, la esposa tiene razón y el esposo no. Algunas veces pasa. No siempre estamos los esposos equivocados. No siempre están las esposas equivocadas. A veces uno, a veces el otro. Tenemos que entender eso. Obviamente, cuando yo pienso que solo yo tengo razón y tengo razón siempre, estoy ante un problema complicado. Estoy ante un problema de orgullo y estoy ante un problema en el cual estoy viendo las cosas mal. Vamos a ver esta situación. Tanto el esposo como la esposa tienen razón o firmemente creen que la tienen. Y estamos viendo en que ninguno de los dos tiene la razón, pero ambos saben que yo no tengo razón. Yo no tengo razón y sé que ella también piensa que no tiene razón. Ahora, esto nos lleva a que tenemos estas dos zonas. Cuando uno tiene razón y el otro no, estamos en una zona de bajo conflicto. Excepto que estemos en una situación de mucho capricho, vamos a poder y tenemos que entender que si el otro tiene razón, hay que ceder, hermano, hay que ceder. Y las hermanas, si su esposo tiene razón, cedan. No tienen que salirse. Recordemos que no estamos en una lucha de poderes. Entonces, aceptamos cuando el otro tiene razón. El problema está en estas dos zonas, porque estas zonas son de alto conflicto. Cuando los dos tienen razón, entonces es difícil que cualquiera de ellos pueda ceder. Y cuando los dos no tienen razón, es difícil también que ninguno ceda. Entonces necesitamos tener mucho cuidado con estas situaciones en las cuales nosotros entramos en estas situaciones de conflicto, porque tenemos que tratar de bajar el conflicto. Ahora, tratemos de aplicar en estas zonas de alto conflicto lo que acabamos de aprender con respecto a otra persona. Y es, bueno, yo tengo razón, pero ¿qué es más importante, tener razón o la felicidad de mi familia? Y si es más importante la felicidad de mi familia, pues hombre, démosle la razón a la otra persona por esta vez. Y vamos a arreglarlo. Y vamos a ir adelante. Pasamos la página y seguimos adelante. El problema complicado está en que una persona se acostumbre a que el otro siempre ceda. A veces ocurre. Cuando nos acostumbramos a que el otro siempre cede y para que no haya problema, entonces es uno solo el que siempre está cediendo. Porque esto a la larga va a generar una situación de se están aprovechando de mí, una situación de esta persona me está explotando emocionalmente y entonces llega un momento en que estalla y las cosas se hacen complicadas. Tratemos los dos, amándonos unos a los otros, de ser el primero en ceder y tratemos de ponernos una meta personal. Aunque yo tenía razón, yo cedí. ¿Por qué? Porque amo a la otra persona y porque amo la felicidad y el gozo de mi familia. Entonces, de esa manera, las cosas van a ser mucho más felices para toda la familia. Entonces, recordemos, ¿qué hacemos con otra persona? Yo diría que nos pongamos de pie en silencio y vamos a darle un minuto de silencio para que se vaya de nuestra... Habiendo muerto otra persona y ya la hemos despedido, ya la lloramos lo que le íbamos a llorar y vamos a sentir que no nos hace falta. Por favor, no les haga falta otra persona. ¿Quién queda? Y la única respuesta es yo. No nosotros, yo. O sea, voy a tomar responsabilidad. Y entonces vamos a ver el segundo compromiso. El segundo compromiso y la segunda tarjeta. Y les recuerdo para los que llegaron tarde, las tarjetas estarán para que las puedan bajar más adelante en el chat dentro de 2 horas cuando terminemos la charla y la charla aparezca ya en YouTube.
entonces estará las tarjetas y las pueden imprimir. Por favor, las imprimen, colocan el nombre de cada uno de ustedes en una tarjeta. Hay dos tarjetas, hay un juego de dos tarjetas. Entonces, en una el nombre del esposo, en otro el nombre de la esposa. Las firman y la van a guardar cada uno la del otro. Entonces, yo tomaré la responsabilidad por la solución de todos los problemas. Significa, no dejaré que sea la otra persona la que lo solucione, yo lo voy a solucionar. Evitaré delegar a otros indeterminados lo que yo puedo hacer. Daré el primer paso y el segundo y todos los que sea necesario para que los conflictos estén en el mínimo y mi familia pueda ser feliz. Y lo más importante, caminaré la milla extra y sonreiré. Muchos de nosotros caminamos la milla extra, pero ¿qué hacemos? ¿Qué hacemos muchos de nosotros cuando caminamos la milla extra? Nos quejamos. Aquí el único que hace soy yo siempre, yo todo. Yo soy la única que hace oficio, yo soy el único que trabaja. Hermanos, si usted es el único, qué bueno que usted es el único. Por ejemplo, por mucho tiempo en mi familia yo fui el único que trabajaba, pero yo tenía una habilidad de ganar un poco más que mi esposa. Y mi esposa era la única que cocinaba. Pero hermanos, le aseguro que la distancia entre lo que yo cocino y la que ella cocina es infinita. Entonces, hermanos, no nos quejemos, pero ayudemos a la otra persona. Ayudemos a la otra persona para que podamos hacer las cosas en mejor forma. Entonces, vamos a tener la tarjeta. Vamos a ver una cosa muy importante que es la siguiente. Hay una frase que dice: perdemos a los hombres en la pornografía y a las mujeres en el chat. ¿Por qué? Hay razones para ello. Me gustaría primero que todo hablar de la pornografía. Hermanos, y algunas veces también las hermanas son un poco propensas a esto. Hermanas, con respecto a la pornografía, solo hay una respuesta. La respuesta es no. Un no absoluto. No es ¿Qué no es la pornografía? La pornografía no es diversión. La pornografía no es enseñanza. No vamos a aprender nada con la pornografía. La pornografía es hecha por actores que están tratando de vender, nada más. Y tiene un problema complicado, y es que esas imágenes que duran un segundo, o si van a perdurar en su mente mucho más tiempo, van a volver a venir y van a volver a venir. En consecuencia, hay que decir no. Si tiene un problema con la pornografía, trate de solucionarlo. Si no lo puede solucionar por usted mismo, busque la ayuda del obispo, busque la ayuda de un psicólogo, busque la ayuda que sea necesario, pero solucionen el problema de la pornografía. Y la pornografía, la respuesta es no. Y no. Existe una tentación en algunos matrimonios, pero si la vemos juntos, hermanos, si la ven juntos, sigue siendo pornografía y la respuesta es no. ¿Ok? No, sin ninguna discusión. Vamos a mirar algunas de las diferencias que hay entre los cónyuges, entre las mujeres y los hombres. Las mujeres son auditivas, les gusta escuchar cosas hermosas, les gusta verse hermosas y por eso se esfuerzan. Y tenemos a veces que esperar y nos quejamos de esperar a las hermanas porque se demoran, pero se están demorando en ponerse hermosas. ¿Para quién? Para nosotros. Así que debemos más bien estar agradecidos con eso. Los hombres son visuales. Entonces a los hombres nos gusta ver y por eso entonces nos gusta alabar la belleza de nuestra esposa. Esto es algo que no se nos puede olvidar. Entonces, las mujeres se esfuerzan en ser hermosas, pero no siempre, hermanos, nosotros nos esforzamos en decir las cosas hermosas que a ellas les gustan. Entonces, necesitamos hacer esta parte y esforzarnos para que las cosas nos funcionen adecuadamente. Entonces, alabemos su belleza, alabemos su esfuerzo y patrocinémoslo. Eso vale, hermanos, la belleza vale. Hay que comprar cremas, hay que comprar cosas. Entonces necesitan, por favor, hacer que haya esas cosas. Si no hacemos eso, entonces vamos a estar en un problema complicado. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo es que si nosotros no decimos las cosas correctas, Satanás va a proveer. Si nosotros
que estamos en el papel de esposos. No hacemos, Satanás va a proveer a algún hombre que va a decir cosas bonitas. No es una justificación, hermanas, para que lo escuchen, pero si lo escuchan van a estar en un problema eventualmente. Y, hermanos, no jueguen con la pornografía. La amenaza es que siempre Satanás proveerá un hombre que diga cosas hermosas a las mujeres y siempre proveerá mujeres deseosas de escuchar a los hombres. Entonces, esta es una situación bien interesante que tenemos que tener presente. Veamos esta situación. Algunas veces, siempre las cosas, las relaciones están en un nivel de amabilidad y cortesía. Y deben estar en ese nivel de amabilidad y cortesía. Tengamos cuidado porque a veces ese nivel de amabilidad y cortesía es demasiado para nosotros y entonces empezamos a ponernos celosos y empezamos. No, hay un nivel de amabilidad y cortesía donde todo es muy hermoso y es fácil. Sin embargo, dentro de ese nivel a veces empieza el coqueteo. Y hay que tener cuidado con el coqueteo. Si el coqueteo no es estimulado, se acaba. Pero si es estimulado, o sea que empieza a ser un proceso de doble vía y a veces solamente es alguien dice cosas y el otro escucha cosas, entonces estamos ante un problema que puede llegar a ser complicado. Y es un problema donde entonces empezamos a hablar con esa otra persona cosas confidenciales que a veces no son aparentemente tan trascendentales. Por ejemplo, estoy muy preocupado porque mi hijo, o estoy preocupada porque mi hijo tiene problemas en el colegio. Ok, eso es confidencial, es de su familia. ¿Para qué le cuenta a esa otra persona? No hay beneficio. Pero en la medida en que le empezamos a contar a esa otra persona, empezamos a generar un canal de comunicación que puede llegar a ser complicado. De ahí entonces venimos a la intimidad auditiva, donde se empiezan a decir cosas que no debería decirse a otra persona. Y entonces hay que tener cuidado, porque muchas veces, y la experiencia me ha mostrado, es el hombre dice cosas y la mujer le dice, no digas eso, pero sigue escuchando. Y como sigue escuchando, él sigue diciendo, y ella le vuelve a decir, no digas eso, pero ella sigue escuchando. La respuesta es no. Cerramos toda la posibilidad y punto. Pero la intimidad auditiva nos lleva entonces a un punto de comparación, donde empezamos a decir, mire, esta persona versus mi esposo o versus mi esposa, y empezamos a encontrar una situación un poco complicada. La situación de novios es una, la situación de amantes es una, la situación de esposos es otra. Me gustaría contarles una anécdota de una señora. Estaba inconforme en su matrimonio, su esposo no le dedicaba tiempo, su esposo siempre estaba ocupado, cuando llegaba a la casa tenía dolor de cabeza, estaba cansado, no ayudaba en nada en la casa, y entonces un buen día encontró un hombre perfecto. Este hombre la escuchaba, este hombre tenía tiempo para ella, la llamaba durante el día, y entonces ella empezó a hacer una comparación y empezó a pensar que seguramente lo mejor que ella podía hacer en su vida era separarse de su esposo y unir su vida a la de este hombre. Un día llegó a un salón de belleza y se puso a charlar con la señora que estaba en la silla de al lado, y sus vidas eran iguales. El esposo de esa señora era exactamente igual a su esposo. No había ni una raya de diferencia. Y entonces ella estuvo a punto de decirle que ella iba a dejar a su esposo y iba a irse con otro hombre, pero ella mantuvo eso en silencio, lo mantuvo confidencialmente. La otra señora terminó su proceso antes y entonces llegó su esposo a recogerla. Y cuando llegó su esposo a recogerla, entonces se dio cuenta de una cosa terrible. El esposo de esa señora era ese hombre que parecía ideal. Entonces, ¿cuál es la situación? Que las comparaciones normalmente no funcionan adecuadamente porque son dos tipos de relaciones. Una cosa es la relación de esposos, donde tenemos que lidiar con las dificultades de los hijos, donde tenemos que cuadrar los presupuestos, donde tenemos que cuadrar el dinero y a veces es escaso, a veces no, pero a veces es escaso. Y entonces tenemos que enfrentar todos esos
esa tensión dentro del matrimonio. La otra relación es una relación sencilla, no tiene problema, es una relación donde simplemente hay unas charlas, donde no hay que cuadrar presupuestos, donde no hay que ayudar en la cocina, donde no hay que ayudar con las cosas de la casa. Entonces es una situación muy fácil, y usted empieza a comparar dos personas y las está comparando en un nivel diferente, y desde el otro punto de vista pasa lo mismo. Entonces estamos comparando, y esas comparaciones son terribles. Y en el momento en que ustedes empiezan a comparar a su esposo con otra persona, estamos en un problema que ya va un poco complicado. Después de la comparación, entonces empezamos a salir juntos, y ese salir juntos a veces es algo inocente. Por ejemplo, con una compañero o compañera de trabajo, siempre estamos almorzando juntos, siempre hay otra persona, siempre hay otro compañero, y entonces aparentemente no estamos saliendo, pero los dos sí lo saben que están saliendo, y hay algo que no está funcionando adecuadamente. Entonces el que nos digamos y nos tratemos de contar a nosotros una mentira diciendo no, pero es todo muy inocente, pues no es tan inocente, porque ya nosotros lo sabemos, tanto una persona como la otra lo sabe, y entonces ahí las cosas están dejando de funcionar, están saliendo. Y puede ya darse algo más de alguna vez están almorzando los dos juntos y nadie lo va a ver raro, porque siempre almuerza el grupo de compañeros. Hoy solo hay dos, bueno, no hay problema, pero eso va generando un hueco en la relación que usted tiene con su cónyuge. Y entonces vamos a ver que hay también un poco de inicio de intimidad física. Esta intimidad física a veces es algo muy sutil, solamente al darle la mano, en lugar de dar la mano y soltarla, se mantiene la mano un poco más, se coloca la otra mano como una caricia, es algo un poco más, pero empieza a darse esta intimidad, y esto es algo que empezamos a tener serias dificultades. Luego vienen besos, y entonces estamos listos para intimidad física. Y ahora, cuando llegamos a este punto, las cosas se pueden convertir en algo muy complicado, porque podemos entonces tener un sentimiento de enamoramiento y un deseo de dejarlo todo por la nueva relación, y entonces ya no podemos ver las cosas con claridad, solamente estamos viendo a través de esa persona, y entonces las cosas se convierten en un problema, el matrimonio se rompe. Pero después que se rompe el matrimonio y vamos a intentar vivir con la otra persona, nos podemos encontrar con algo interesante. La otra persona no estaba interesada en vivir con nosotros. Y entonces la persona empieza, ¿cómo así? ¿Qué pasó? Y entonces empezamos a decepcionarnos. O se llega a vivir y volvemos a exactamente lo que teníamos antes. Y entonces venimos a estar frustrados, y después de estar frustrados y quizás con problemas con nuestros líderes en la iglesia, entonces vamos a tener quizás una ruptura de la confianza de nuestros hijos. Ya nuestros hijos nos siguen amando porque no tienen otros padres a quien amar, pero ya no se sienten tan confiados con nosotros, y eso les va a generar problemas, porque cuando ellos tengan dificultades no van a contar con nosotros para poder que les ayudemos, y no nos damos cuenta, pero eso que empezó con un pequeño coqueteo, con unas pequeñas conversaciones, se están convirtiendo en algo que está lastimando la vida de nuestros hijos. Y entonces llegamos a un punto en el cual tenemos soledad, dolor, angustia, y nuestra vida se fue a la basura. Y mientras nuestra vida se fue a la basura, hay alguien que se ríe, Satanás, indudablemente, porque nos ganó. Pero nosotros no estamos para ser derrotados por Satanás, estamos para derrotar a Satanás. ¿Recuerdan mi escritura favorita durante la misión? Doctrina y Convenios 76-60. Por favor, díganla en cada lugar al tiempo conmigo. Y vencerán todas las cosas. Eso es lo que necesitamos hacer cada uno de nosotros. Ser vencedores en todas las cosas. Entonces,
El problema fundamental está para no llegar a la soledad, no llegar a la angustia, no llegar a la ruptura de confianza de nuestros hijos, no tener frustración, decepción, romper nuestro matrimonio. Hermanos y hermanas, el problema es, no empecemos con el coqueteo, no empecemos con esas palabras livianas que a veces escuchamos o a veces decimos. No las digamos, permitamos que nuestra relación pueda estar funcionando adecuadamente. Tenemos que tener cuidado con esta curva de tragedia y de complique en nuestra vida. Hermanas, sientan que una alarma se ha encendido cuando se arreglan y se ponen bonitas, pero no están pensando en agradar a su esposo, sino están pensando en agradar a otro hombre. Hermanos, hermanas, tengan cuidado cuando están permitiendo que otro hombre las alabe. No jueguen con eso, por favor. Hermanos, sientan que se ha encendido una alarma cuando están mirando mujeres diferentes a su esposa y le están diciendo cosas aparentemente inocentes, pero cosas que no dirían frente a sus esposas. Deténganse de inmediato. La clave de esto es, piensen, ¿esto que estoy haciendo lo haría delante de mi esposa? ¿Esto que estoy escuchando lo escucharía delante de mi esposo? Piensen. Si no, hermanos, no lo hagan. Recuerden, ustedes son uno. Si usted no lastimaría a su esposa no lo lastimaría a usted. Hay unas señales de alarma que espero que podamos corregir. Y esto, algunas personas sienten que tienen derecho a esto, pero yo les digo que es un problema. Ustedes van por mal camino cuando consideran que su celular, su email, la mensajería o las redes sociales tienen claves desconocidas para sus esposas o sus esposos. No debe ser. Ustedes, no hay nada, no hay secretos. Los secretos son un problema complicado. Me gustaría, todos ustedes han visto El Rey León. Miremos Scar con qué chantajeó y con qué lastimó a Dumba. Y recordemos por un momento cómo él le decía, tenemos un secreto, nuestro horrible secreto, y ese secreto le generaba culpa. Hermanos, tengan mucho cuidado con los secretos. No tengan secretos. Crear una cuenta de mail, mensajería o red social secreta, quizás usando un nombre diferente. Hermanos, no hagan eso. No hagan eso. Si ustedes no pueden ser ustedes mismos, por alguna circunstancia, no deben ser esa persona. Quizás a una parte de esto se refería a Jesucristo cuando dijo, sed uno, o si no sois uno, no sois míos. Crear un alias para usted o para la persona con la que está chateando. Hermanos, si usted necesita crear un alias, hay algo que está mal. Corríjalo. Arrepiéntase, cambie. No hay nada que hacer. Abrir su email, mensajería o redes sociales en momentos en que nadie, en especial su cónyuge, se pueda dar cuenta. No. Ustedes deberemos poder y tenemos la obligación de poder dejar nuestro chat abierto, dejar nuestro computador abierto y nuestra esposa saber las claves. En mi casa, no solo mi esposa, sino mis hijos saben todas las claves de todas las cosas, porque si algo me pasara a mí, ellos pueden finalizar los asuntos que estén pendientes. Hermanos, es mi estilo, pero yo creo que me ha funcionado y debería funcionarles a ustedes. Si hay algo que deben hacer con esto, cámbienlo, arrepiéntanse y permitan que no haya esos secretos. La norma de oro, que ya sabemos dónde está, es: así que cuantas cosas queráis que los hombres hagan con vosotros, así haced vosotros con ellos, porque esto es la ley y los profetas. Aplicado al matrimonio, no le hacemos a nuestro cónyuge lo que no queremos que nuestro cónyuge nos haga a nosotros. ¿Ok? Sencillo, sencillo. Es una forma fácil de evaluar. ¿Esto que voy a hacer me gustaría que mi esposa lo hiciera? No. Ah, ok, entonces yo tampoco lo hago. Sencillo. ¿Esto que voy a hacer le gustaría a mi esposa? Sí. Ah, bueno, lo hago. Y la cosa es sencilla. Así que necesitamos estar felices de que las cosas que nosotros hacemos las hace nuestro cónyuge. Hay una escritura fundamental en Doctrina y Convenios 42:22. Amarás a tu esposa con todo tu corazón y te allegarás a ella y a ninguna otra. Y amarás a tu esposo con todo tu corazón y te allegarás a él y a ningún otro. No está la segunda es
una adaptación, pero es una adaptación necesaria e indispensable y tenemos que tenerla. Tenemos entonces una siguiente tarjeta. Honraré mis convenios matrimoniales y del templo considerando a mi esposa o a mi esposo como la única mujer u hombre en mi vida y me abstendré de cualquier conversación liviana y cualquier coqueteo. Hermanos, háganlo, serán más felices. No expongan su vida y su felicidad matrimonial por una pequeña conversación que no conduce a nada y que no es nada. Hermanas, no escuchen esas cosas que a ustedes les gustaría si no vienen de su esposo. Si hay algo que arreglar en su matrimonio, hay que arreglarlo, pero no hay que agravarlo escuchando esas cosas. Vamos a ver algo adicional. Este adicional es una pregunta para ustedes. Es una pregunta que quiero que reflexionen profundamente en su mente y en su corazón. En la tarde, hermanas, ¿quién espera que llegue? Y, hermanos, cuando ustedes están llegando a su casa, ¿quién espera que los reciba? Piensen en estas preguntas muy profundamente. Ahora les respondo yo. La mayoría de las personas no tiene claro esto, pero yo les voy a decir, y cuando yo les diga, ustedes van a reflexionar y van a decir, oh sí, tiene razón. Ustedes van a empezar a esperar a la persona de la que se enamoraron. ¿A quién? A su novio. ¿Pero quién llega? Su esposo. Hermanos, ustedes realmente esperan a su novia, pero esperan que los reciba su novia, pero ¿quién los recibe? Su esposa. ¿Cuál es la diferencia? La diferencia es sencilla. En el tiempo en que éramos novios, entonces, no importa lo que pasara en el día, podía pasar la peor catástrofe, pero cuando la chica sabía que iba a llegar el novio, ¿qué hacía? Si había llorado, se enjuagaba la cara, se arreglaba, se colocaba el maquillaje, se peinaba, estaba hermosa y bonita para su novio. Y no importa lo mal que le hubiera ido en el día al muchacho, cuando llegaba donde la novia, ¿cómo llegaba? Sonriente, feliz. ¿Por qué? Porque estaba llegando donde su novia. Ahora, nos hemos casado. ¿Cómo llega un esposo y cómo llega una esposa? El esposo entonces llega, uy, ese tráfico estaba terrible, un tipo me cerró, un camión que pasó me salpicó barro y me dañó el carro, la lavada del carro, y yo que había lavado el carro ayer, y está con esa queja. Y la señora entonces tiene una queja, me pasó esto, me pasó ello, y es terrible. Hermanos, la verdad del asunto es que eso es terrible, es malo, es malo. Ustedes tienen derecho a que los reciba esa persona de la que se enamoraron. En consecuencia, vamos a tener un compromiso adicional. Este compromiso no tiene tarjeta. Este compromiso es algo en lo que tienen que esforzarse los dos. Al despedirse en la mañana, ustedes se van a despedir como novios, con amor, con mucho cariño, al dejar a la persona empezar a sentir que hay algo que les hace falta. Y pase lo que pase durante el día, los primeros 5 minutos serán de novios. Serán de novios. Usted llega bien, mi amor, ¿cómo estás? Y al mirarla, ¿cómo estás de divina? Porque ella se ha arreglado y está bonita y ella lo verá. Y entonces, después de 5 minutos, hermanos, de ser novios, tenemos que ser esposos y hay que quejarse de las cosas que salieron mal y hay que ver cómo las arreglamos. Pero esos primeros 5 minutos son sagrados. Hermanas y hermanos, hagan esto. Y hay muchos de los problemas que se van a ir. Se van a ir así, sin ningún problema. Entonces, intentemos esto. Y es lo que ustedes desean. Y es lo que realmente en lo más profundo de su corazón desean. Y es esa persona de la que se amaron. ¿Por qué esa persona de la que se enamoraron se tiene que haber muerto? No, ahí está. Entonces, intentémoslo. Quizás el primer día va a parecer raro, quizás el segundo día va a parecer simpático, pero después de un tiempo ustedes van a ver que va a generar una diferencia en ustedes y van a generar una diferencia en sus hijos. Bueno, entonces este es un compromiso muy importante que espero que cumplan. Y si lo cumplen, van a tener muchos menos problemas.
Ahora, pensemos un poco en el dinero. El dinero es uno de los principales, de las principales causas de conflicto en los matrimonios. Y a veces es porque no se han hablado las cosas adecuadamente y a veces porque aunque se hayan hablado adecuadamente, no se hacen las cosas adecuadamente. Entonces, hay varias cosas. Uno, el dinero puede ser un medio o puede ser un fin. Algo que nos provee cosas o algo que nos esclaviza y nunca nos permite ser felices. Además de utilizar tiempo y energía en obtener dinero, hay que usarlo para compartir en familia. Entonces, hay que tener cuidado con nuestra actitud hacia el dinero. Ahora, un principio fundamental es que sin importar el origen del dinero, si el dinero viene de la esposa o el dinero viene del esposo, el dinero todo, el 100% es de la familia. No hay un poquito que deja la esposa en secreto para sí, ni hay un poquito que deja el esposo en secreto para sí. Acuérdense, una clave fundamental para el éxito en el matrimonio es no tener secretos a la otra persona. Entonces todo el dinero se coloca allí y todo el dinero se administra por los dos, sin darle un rango de peso de yo doy 2 pesos y usted da 1 peso, luego yo decido por 2 cosas y usted decide por una. No. Usted da 2 pesos y yo doy, usted da 1 peso y yo doy 2 pesos, tenemos 3 pesos y los dos decidimos por los 3 pesos. Tampoco es correcto que digamos, entonces cada uno decide por 1,50. No, cada uno decide, los dos decidimos por la totalidad del dinero. Entonces, principios, todo el dinero que ganan tanto el esposo como de la esposa es de la familia, no es dinero personal. Indudablemente que hay que decir, de este dinero hay este dinero que es para que usted maneje, que es dinero para los gastos necesarios, almorzar en la calle cuando tenemos que almorzar en la calle, para el transporte, pero no una cantidad grande que permita comprarle un regalo, comprarle flores a alguien o cosas por el estilo. ¿Entendemos? Entonces hay que ser frugales y el manejar el dinero así será una protección, en realidad. Las decisiones financieras son compartidas por el padre y la madre. La cantidad de dinero aportada no genera mayor o menor derecho al momento de tomar decisiones financieras. No hay dinero ni fondos secretos, ni del esposo ni de la esposa. Todo el dinero que hay se sabe cuándo lo hay, cómo lo hay, de dónde salió y qué vamos a hacer con él. Si lo tenemos como una reserva, es una reserva y los dos lo tenemos como una reserva. A veces es difícil esto y a veces quizás es necesario trabajar un poco para llegar a tener los acuerdos necesarios que nos permitan manejar el dinero así. Pero independientemente de qué tan fácil o qué tan difícil sea, por favor háganlo. Y se trabaja con base en presupuestos equilibrados donde se da atención a las necesidades, la recreación, la inversión, los imprevistos y el ahorro. Todas estas cosas están previstas y una cosa fundamental en el manejo del dinero es nos tapamos con la cobija que tenemos. Tratemos de no meternos en deudas, porque las deudas hacen que el dinero nos alcance menos, porque gasto ahora, pago después, pero pago 3 veces o 4 veces lo que me prestaron porque tengo que pagar los intereses. Si en lugar de eso espero 1 año o 2 años y junto el dinero, puedo tener más cosas con mi mismo dinero. Esto aplica excepto para la casa. La casa tenemos que pagarla a crédito porque es muy difícil obtener o recoger todo el dinero para poder pagar una casa. Sin embargo, después de que tenemos la cuota inicial, normalmente la cuota mensual se parece mucho a lo que pagamos como arriendo. En consecuencia, puede que paguemos más, paguemos la casa 3 o 4 veces, pero la verdad es que la estamos pagando con lo que pagamos de arriendo. Entonces, al final de 15 años o de 20 años, según como sean las leyes en el país donde cada uno de ustedes esté, tendremos nuestra casa paga. Entonces, pero en general, cuídense de los créditos, lo más que nos sea posible. Hay que apegarse al presupuesto que se establezca.
Y a veces es difícil, pero si nosotros hacemos un presupuesto, nos apegamos a ese presupuesto, no nos queda bien, pero lo acomodamos, el siguiente mes vamos acomodando el presupuesto, llegará el momento en que ustedes saben cómo son los gastos y saben cómo funcionan las cosas y entonces van a tener prosperidad económica. Quizás no el primer año, quizás no el segundo, pero al cabo del tiempo, en un momento ustedes van a mirar su vida en retrospectiva y van a decir, ups, ¿cómo nos ha bendecido Dios? Y es cierto, porque Dios nos bendice, pero si nosotros malgastamos, entonces estamos malgastando nuestras bendiciones. Habrá imprevistos que hay que determinar como familia qué es lo que haremos con eso, pero tenemos que trabajar con todas las cosas y hacer que nos funcione. Independientemente de quien haya determinado quién gasta o qué, el dinero que se utilizó fue el dinero de la familia. No es correcto que ningún esposo diga es mi dinero o que ninguna esposa diga esto lo trabajé yo. No es correcto. Tenemos que entender que el dinero es de la familia, ¿ok? Esta tarjeta es diferente porque en esta tarjeta vamos a tener que colocar los nombres de los dos y las firmas de los dos y cada uno tendrá una tarjeta igual. Dice, manejaremos en forma mancomunada, sin egoísmo y sin reservas el dinero de la familia, que se usará para cuidar el presente y el futuro de todos. Entonces hay que recordar el futuro de todos, una casa para cuando estemos viejos, una educación para cuando nuestros hijos estén grandes, unas vacaciones para que podamos recrearnos. La recreación es importante, no puede ser el ítem más importante, pero es un ítem importante al cual hay que dedicarle algo de dinero. En la proclamación nos dice que por designio divino el padre debe presidir la familia con amor y rectitud. Y nos dice más adelante, en estas sagradas responsabilidades el padre y la madre como compañeros iguales están obligados a ayudarse el uno al otro. O sea, que en presidir sobre la familia el hombre debe recibir la ayuda de la esposa. ¿Ok? Tengamos cuidado con eso porque muchos de los conflictos se nos dan por luchas de poder entre los dos. La clave del asunto de esto está en que lo podamos hacer con equilibrio. Y el equilibrio está en la suavidad. Fíjense que en esta balanza una pluma está balanceando una piedra, porque las cosas hechas con tacto y con amor pueden funcionar en una mejor forma. Tengamos cuidado con los excesos, porque cuando un esposo ejerce el poder excesivamente, genera rebeldía y malestar. Y esa rebeldía empezará por los hijos y en algún momento terminará también con la esposa rebelde. Hermanos, no necesitamos ser autoritarios, no necesitamos ser mandones. No es necesario. No hay mayor hombría ni mayor valía en ser el que manda y hace su voluntad. Es mucho mejor que las cosas funcionen adecuadamente. Ahora, cuando las esposas ejercen poder y tratan de ejercer el poder y de mandar sobre la familia sin respetar al esposo, van a hacer que éste sea autoritario y que sea más duro con ellas. Entonces, tampoco nos funciona. El equilibrio se logra cuando tenemos amor, cuando somos considerados, cuando pensamos en las necesidades de la otra persona, cuando negociamos las cosas, cuando explicamos por qué lo queremos, por qué lo necesitamos, cuando la otra persona nos explica por qué quiere y por qué lo necesita y entonces los dos determinamos, bueno, lo que vamos a hacer es, en esta oportunidad vamos a hacer esto y en otra oportunidad más adelante haremos lo otro. Y cuando está más el deseo de acertar que el deseo de mandar. Y esto es muy importante que lo tengamos presente, porque cuando tenemos el deseo de mandar por sobre cualquier cosa y perdemos el deseo de acertar, estamos en un problema, porque no es como funcionan las cosas. No se trata de mandar, se trata de acertar. Entonces necesitamos cambiar esta situación. En cuanto al manejo del dinero, hay que tener en cuenta algunas diferencias importantes entre hombres y mujeres. Los hombres normalmente tenemos la capacidad de decidir mejor a corto plazo. Las mujeres deciden mejor a largo plazo. ¿Qué significa?
Pues que necesitamos ambos, porque necesitamos vivir ahora y viviremos después. Entonces, la mejor decisión es la que tiene un poco de lo que el hombre dice y un poco de lo que la mujer dice. No todo lo que dice uno y no todo lo que dice la otra persona. La practicidad. Los hombres tratamos de ser prácticos. Las mujeres tratan de que además de práctico sea bonito. Hermanos, no seamos tan prácticos. Las cosas bonitas hacen falta para nuestra vida, para poder alegrar nuestra vida. Una matica, una flor, algo hermoso hace falta. Realmente necesitamos entender que eso es así. Podemos soportar rigor durante algún tiempo, pero no podemos soportar rigor permanentemente. Entonces, dejemos que las hermanas se ocupen de algunas de estas cosas estéticas. Los hombres a veces pensamos más en la cantidad, las mujeres más en la calidad. ¿Qué es lo mejor? Lo mejor es que haya de las dos partes, que haya una buena cantidad de buena calidad. Los hombres somos más tendientes a tomar riesgos, las mujeres son más prudentes. Si solo somos prudentes, hay muchas cosas que no haremos. Si solo hacemos riesgos, vamos a perder y vamos a cometer algunos errores. Si somos arriesgadamente prudentes cuando tenemos las visiones de uno y otra, entonces las decisiones van a ser mucho mejores. Las mujeres perciben mejor los colores y las diferencias de tonalidades. Los hombres interpretan mejor las distancias y los movimientos rápidos. Entonces, si estamos juntos, vamos a poder ir en mejor compañía uno del otro. El hombre se centra más en la meta, la mujer se centra más en el proceso. El hombre pero al final lo conseguí. La mujer sí, pero ese no es el método que debió haberse ocupado. Entonces, los dos puntos de vista son muy importantes y por eso tenemos el matrimonio, para que nos podamos enriquecer tanto uno como otra y tengamos un matrimonio mucho más adecuado donde las cosas nos funcionen en mejor forma. Llegamos a una tarjeta adicional. Escucharé y analizaré y contribuiré a las decisiones sin vulnerar los derechos ni los sentimientos de los demás miembros de la familia. Respetaré el albedrío de las demás personas y no trataré de salirme con mi capricho. Esto implica que hay algún momento y hay algunas decisiones que además de con la esposa debemos tratar con los hijos. A veces podemos pensar, pero son tan pequeños, ok, pero son personas. Y recordemos que dentro de ese cuerpito pequeñito hay un espíritu maduro, quizás tan maduro como el de nosotros y de pronto hasta más maduro. Entonces, no los irrespetemos. Escuchémoslos, escuchemos lo que nos digan y démosles la oportunidad de participar en algunas decisiones. Y entonces vamos a crear hijos que van a ser mucho más fuertes y mucho más con caracteres mucho más independientes y con una tendencia a hacer las cosas en mejor forma. Los hijos, hermanas, es imposible que ustedes tengan una hija solas. No pueden. Hermanos, no pueden tener un hijo solos. Necesitamos un hombre y una mujer para tener hijos. Por consiguiente, los hijos son de los dos y hay responsabilidades y deberes para con ellos de los dos. En algunas familias, hace algún tiempo, espero que ya no, las esposas estaban ocupadas de cuidar, ayudar con las tareas, ayudar con unas cosas, y cuando el hijo hacía algo mal, entonces deje que llegue su papá. Y cuando llegaba el papá, se le daban las quejas para que el papá disciplinara. La disciplina también es de los dos y la ayuda a los hijos también es de los dos. Entonces necesitamos hacer que los dos estemos involucrados, y esto implica que tenemos que hablar mucho, porque tenemos que tomar decisiones atendiendo a los deseos y razones de ambos. ¿Qué es lo mejor? Tengamos cuidado con estas decisiones, porque a veces imponemos las decisiones nuestras a otras personas y podemos generar situaciones de conflicto. Si hay algo que no se ha hablado, hay que esperar hasta que se hable. Y para los hijos debe ser exactamente igual a hablar con el papá que hablar con la mamá. Cuando no es así, entonces los hijos se van a aprovechar. Ya sabemos que mi mamá me va a dar permiso y mi papá no. Entonces, ¿a quién le pido permiso? Cuando el esposo se da cuenta que la esposa dio un permiso que él no daría, se va a disgustar con el hijo y con la esposa y generamos un conflicto. ¿Por qué? No hagamos eso. Mantengámonos como uno solo.
seamos uno, de manera tal que los hijos sepan que mis padres dijeron y así es. Si alguno se equivoca, y eventualmente podemos equivocar, después hablamos. Cuando establezcamos castigos lógicos, no algo que sea excesivo. ¿Qué es un mes de castigo para un adulto? Es una cosa. ¿Qué es un mes de castigo para un niño pequeño? Puede ser toda una eternidad. Entonces, un mes de castigo puede ser excesivo para un niño. Y cuando es excesivo, entonces estamos ejerciendo más fuerza de la cuenta. Y cuando ejercemos más cuenta de la cuenta, vamos a generar rebeldía. Y cuando generamos rebeldía, en algún momento las personas van a decir no más y vamos a estar en un problema complicado. ¿Ok? Cuando un hijo desobedece, en lugar de amenazarlo, le recordamos las normas. ¿Ok? Y le decimos, ok, si tú no obedeces, ya él previamente debe saber que si no obedece, por ejemplo, si el hijo sabía que tenía permiso hasta las 11:30 y que si no llega a las 11:30 pierde el derecho a tener permisos, entonces el hijo llega a las 12 de la noche y no le peleamos, no hay problema. Pero la siguiente vez que va a salir y que va a pedir permiso, hijo, tú conoces la norma y sabes que la vez pasada tú llegaste más tarde de la cuenta. Y eso es inflexible. Pase lo que pase, es inflexible. Entonces los hijos van a aprender porque estamos actuando con autoridad. ¿Ok? Nunca castigamos con ira. Y cuando se decreta un castigo, ese es inapelable y se cumple. Pero tengamos cuidado, no decretemos demasiados castigos. Nunca debemos contradecirnos entre esposos. Y nunca convertimos a los hijos en rehenes. ¿Qué es convertir a los hijos en rehenes? Es utilizar a los hijos para atacar a la otra persona. Por ejemplo, yo sé que mi esposa no quiere que mi hija use determinado tipo de ropa. Entonces, como estoy disgustado con mi esposa, voy y le compro ese vestido a mi hija. Y entonces con eso estoy atacando a mi esposa. No, estoy lastimando a mi hija. Entonces tengamos cuidado con eso. Nunca dejen que los hijos sean un motivo de disgusto. Los hijos son una bendición. Herencia de Jehová son los hijos. Son una bendición. Mantengámoslos como una bendición. Entonces, no permitamos que haya nada que nos genere problemas. Y no permitamos que los niños nos manipulen. Los niños nos manipulan cuando saben que si dicen o hacen algo pueden conseguir de nosotros cosas. No es lo que debe pasar. Bueno, vamos a ver una escritura que es muy interesante. Segundo Nefi 2.13. Segundo Nefi 2.13 nos dice, y no lo voy a leer, dice que si decís que no hay ley, decís que no hay pecado. Y si decís que no hay pecado, decís que no hay rectitud ni felicidad. Y si no hay rectitud ni felicidad, no hay castigo ni miseria. Esta es una escritura fundamental porque necesitamos meterla muy bien en nuestra cabeza y en nuestro corazón, porque esta escritura define muy bien nuestra relación con Dios. Ahora, esta escritura después dice algunas cosas que a veces no le paramos muchas bolas, y dice que las personas que están sobre la ley actúan, y que los que están bajo la ley reciben la acción. Entonces tengamos cuidado con eso, porque si nosotros somos rectos, seremos felices y tendremos la posibilidad de actuar. De lo contrario, recibiremos la acción. Esto significa que los que están bajo la ley son dependientes y los que están sobre la ley son autosuficientes. Entonces necesitamos hacer que nuestra vida matrimonial tenga estas condiciones, de manera tal que nosotros podamos ser mucho más cercanos a lo que Dios quiere. Y la clave es sencilla. ¿En dónde están las bendiciones? Arriba de la ley. Cuando hay rectitud, hay bendiciones. El Señor ha dicho, hay una ley irrevocablemente decretada en el cielo desde antes de la fundación de este mundo, sobre la cual todas las bendiciones se basan. Y cuando recibimos una bendición de Dios, es porque obedecemos la ley sobre la cual se basa. Entonces, cuando nosotros estamos cumpliendo la ley y tenemos rectitud, seremos gente bendecida. Y no hay discusión. Seremos gente bendecida. Dios nos va a bendecir y nos bendecirá bien pronto. Así que llegamos a un compromiso importante.
Elijo tomar control sobre mi actuación pensando cada palabra, acción y sentimiento hacia mi cónyuge y sus hechos. Me abstendré de reaccionar. Para ello, antes de enojarme, trataré de entender los motivos que pudo tener mi cónyuge para actuar como lo hizo. Y dentro de esos motivos puede ser, actuó tontamente. Pero vamos a ayudarle a que pueda cambiar y vamos a ayudarle a ver cómo corregirlo. Cuando algo me disguste, elijo sonreír en lugar de enojarme. Hermanos, por favor, esta es una de las tarjetas más importantes. Guárdenla, yo les diría, lamínenla y ténganla con ustedes siempre. Vamos a tener que ver algo adicional, que es el reconocimiento de la imperfección. Todos sabemos que no somos perfectos. Ninguno de nosotros dice ser perfectos, pero siempre tenemos la tendencia a estar pidiéndole algo de perfección a las otras personas. Y ese algo de perfección a veces es solamente yo quisiera que usted hiciera tal cosa. Y es algo que la persona aún no ha conseguido, aún no lo hace, pero nosotros queremos que tenga ese algo de perfección. Entonces vamos a ver algunas cosas aquí. Esto es complicado porque nosotros tenemos que entender que cada persona tiene su propio ritmo y que necesitamos darle oportunidad a crecer. Amar es dar tiempo y espacio para crecer. Amamos a nuestros hijos porque son pequeños y les damos tiempo y espacio para crecer. Nadie le pide a un niño pequeño que cocine. Tiene que ir creciendo y va desarrollando habilidades. Nadie le pide a un niño pequeño que haga álgebra. Primero le enseñamos cosas básicas hasta que llega al momento en que se le pueden exigir cosas mayores. Entonces, así somos también con nuestra madurez y con otros aspectos en nuestra vida. Tenemos que dar espacio para que nuestro cónyuge pueda crecer y también para que nosotros podamos crecer. Básicamente, los seres humanos estamos compuestos de virtudes y áreas de mejoramiento. Y fíjense que en las áreas de mejoramiento algunos otros las llaman defectos, pero yo las llamo áreas de mejoramiento porque son cosas en las que nosotros podemos y debemos mejorar. Ahora, es importante que recordemos que no estamos diciendo que el 50% son defectos y el 50% son áreas de mejoramiento. Una persona que el 50% de sí es defecto es un desastre completo. Normalmente la mayor parte de lo que las personas son virtudes, son cosas buenas. Y las áreas de mejoramiento todas las tenemos, pero frente a las virtudes son pequeñas. El problema está en el momento en que nosotros dejamos de ver las virtudes y empezamos a solo concentrarnos en las áreas de mejoramiento de las personas. Veamos la gráfica acá. Entonces, y esto no estoy diciendo, esto es una persona y otra persona. Estoy utilizando hombre y mujer, pero no significa en este lugar, en este lado podría estar una mujer, en este lugar podría estar un hombre. Cuando nosotros queremos ver las virtudes de las personas, entonces podemos ver en el corto plazo lo más superficial, virtudes, y en el fondo, más virtudes. Y sí, reconocemos que hay algunas áreas de mejoramiento, y eso es lo que debe pasar. ¿Ok? Siempre debe ser así, pero a veces ocurre de una manera diferente. Ya dije que esto no es, aquí podría haber un hombre a este lado y a este lado una mujer. Pero también podríamos concentrarnos solo en las áreas de mejoramiento. Y entonces vemos defectos y en el fondo más defectos y las virtudes son algo marginal. Hermanos, la persona es la misma. ¿Qué es la diferencia? La forma como nosotros la estamos viendo. Entonces necesitamos cambiar nuestra forma de ver para ver a las personas de una manera más positiva. Y al ver a las personas más positivas, nosotros mismos seremos más positivos y vamos a tener la capacidad de ver, de hacer que nuestra vida sea mucho mejor. Compromiso. Recuerden las tarjetas, los que llegaron tarde. Estas tarjetas estarán más adelante en los comentarios de esta presentación en YouTube y las pueden bajar para que las impriman. Y hay dos juegos, uno para el esposo y uno para la esposa.
cada uno coloca su nombre y su firma, pero las guardamos cruzadas. O sea, el esposo guarda la tarjeta de la esposa y la esposa guarda la tarjeta del esposo. Entonces, este compromiso dice, así como siento que no sería justo que me exigieran ser perfecto, no exigiré perfección a mi cónyuge. Amaré a mi cónyuge como es, sin intentar cambiarlo, pero valoraré sus esfuerzos por cambiar y ser mejor. Tratemos de pillar a nuestros cónyuges haciendo las cosas bien y en ese momento felicitémoslos y digámosle cómo nos sentimos de orgullosos y de agradados que hayan hecho las cosas de esa manera. Y poco a poco vamos a ganar, gracias al reforzamiento, que la persona sea mucho mejor. Veamos esta historia. Dice un padre a sus hijas. Dice, miren a esa mujer negra. Es un padre negro, indudablemente, cuya hija, la doctora Yvonne Thornton y sus hijas y sus hermanas llegaron a ser todas profesionales. Y este hombre, viviendo en un barrio pobre, dice, miren a esa mujer negra que va arrastrando los pies con los zapatos gastados. Parece inculta, pero figúrense que es médica y que va arrastrando los pies porque está cansada por haber pasado la noche en vela para salvarle la vida a un recién nacido. Se ve distinta. Y se ve distinta porque ahora la miran con respeto. Entonces, en la medida en que nosotros desarrollemos la capacidad de mirar en mejor forma a las personas, las cosas van a funcionarnos mucho mejor. Esta gráfica ya algunos la han visto, me gustaría entonces que los que no la han visto la puedan ver y los otros recordar. En nuestra relación con Dios y con nuestro prójimo podemos estar en 5 niveles. El primer nivel es el nivel bebé, niño, adolescente, adulto y el final, hijo de Dios. ¿Cuáles son las características de esto? Entonces, las características son, el bebé es totalmente dependiente, el niño es irresponsable, el adolescente es sin compromiso, el adulto es independiente y el hijo de Dios es interdependiente. Entonces, necesitamos entender esto porque esto nos debe llevar a en qué nivel nosotros estamos trabajando. Voy a presentar, esto habría mucho que podríamos hablar de esto, pero voy a presentar solo en la forma como ora cada uno de estas personas. El bebé dice, algo me pasa, me duele, necesito, quiero, estoy angustiado y pide ayuda. A veces lo estamos haciendo así, a veces estamos con nuestra esposa o con nuestro esposo solamente quejándonos, ni siquiera decimos qué es lo que nos pasa, sino solamente estamos quejándonos, estamos llorando como si fuéramos bebés, o en algunos otros casos estamos ya identificando lo que nos pasa, como los niños. Tengo hambre, necesito pasar el examen, necesito dinero, quiero tener éxito, quiero ser feliz. Y fíjense que estamos hablando de cosas que son válidas, pero la forma como nosotros estamos relacionándonos con la otra persona está aquí metida y tenemos que tener cuidado en que podamos mejorarla. Luego viene el nivel de adolescente. El nivel de adolescente es un nivel de queja. ¿Por qué a mí? ¿Por qué a mí? Yo quiero saber. ¿Para qué quieres saber? No sé, pero quiero saber. ¿Y qué va a hacer con lo que sepa? No sé, pero quiero saber. Quiero un testimonio. Y con mucha frecuencia, ya no más, estoy cansado. ¿Y qué es lo que ha hecho? Ha afrontado un pequeño problema. La vida está llena de problemas, está llena de dificultades. Y necesitamos tener capacidad de afrontar las cosas difíciles que vienen a nuestra vida. Y muchas veces cuando estamos en este nivel, entonces abandonamos el barco antes de tiempo. No, tenemos que tener la capacidad de enfrentar el desafío y vencer. En el nivel de adulto, entonces, he decidido hacer tal cosa. Por ejemplo, estamos hablando del nivel de oración. He decidido casarme con fulana. ¿Tú qué opinas? Cuando utilizamos este nivel en el nivel de matrimonio, entonces llegamos con una decisión ante la otra persona y debemos llegar con una sugerencia y con la mente abierta y el corazón abierto para escuchar y para tomar una decisión, no con la decisión ya tomada a como nos dé lugar. Entonces tenemos que tener cuidado porque muchas veces por actuar como adultos realmente no estamos siendo lo suficientemente productivos. La diferencia de los hijos de Dios, que es lo que debemos ser cada uno de nosotros, entonces viene a ser como esto.
querido Padre Celestial, este es el problema que tengo. ¿Ok? Cuando estamos en el problema, estamos más o menos en el nivel niño. Estamos diciendo el problema. Pero esta es la forma como me afecta. ¿Ok? Entonces necesitamos mirar la forma como me afecta o como nos afecta como familia. Y esta es la forma como afecta a mi familia, a mi coro, a mi empresa, a mi barrio. Entonces hemos analizado cuáles son las cosas que pasan. He estudiado las alternativas junto con mi esposa o con mis consejeros en caso de que nos corresponda y pensamos que hay 3 soluciones. A veces hay más, a veces hay 2, pero casi nunca hay una sola. Desconfíen mucho cuando hay una sola solución y el único camino es actuar de una manera. Ahí hay algo que está funcionando mal. Por consiguiente, hemos estudiado todas las alternativas y consideramos que esta es la mejor. Por tanto, ponemos esta decisión a tu consideración, sabiendo que nos comprometemos a hacer exactamente lo que nos diga que hagamos. Te solicitamos que fortalezcas nuestra fe para que podamos tener la fuerza para hacer lo que requieres de nosotros. Pensemos, si nosotros en nuestro matrimonio actuamos en este nivel de hijos de Dios, y entonces nosotros, en lugar de estar solo quejándonos, en lugar de estar nosotros solamente dedicados a pensar en las cosas que nos afligen, sino estamos tomando decisiones, ya, esto es lo que se hace, estamos poniendo nuestra inteligencia y nuestra fuerza en concurso con la otra persona para que entre los dos decidamos cuál es el mejor camino a seguir y entre los dos nos comprometamos a ir adelante. Hermanos, esto es lo que necesitamos hacer. Aquí es donde está la clave, este es el punto, aquí es donde tenemos que estar, porque cuando estamos ahí, realmente estamos en la clave del éxito. Entonces, fíjense una cosa interesante, la mejor manera de relacionarnos con Dios es la misma en que es la mejor manera de relacionarnos con nuestro cónyuge, porque estamos aprendiendo a ser dioses, debemos aprender a ser dioses, no es fácil, se va nuestra vida. Inclusive hay algunos que lo consideran imposible y como lo consideran imposible ni lo intentan. Pero nosotros debemos intentarlo y debemos conseguirlo porque estamos aquí para vencer. Y vencerán todas las cosas. Doctrina y Convenio 7660. Ok, vamos a ver otro aspecto de esto y es las luces que iluminan nuestra vida. Está la luz de los instintos y la luz de los instintos es una luz importante porque nos mantiene vivos. Está la luz de la razón, que nos hace vivir bien, nos hace aprovechar las oportunidades. Y está la luz del Espíritu, que nos lleva al servicio a nuestro prójimo y nos lleva de regreso a Dios. Entonces, veamos una cosa. Tengamos cuidado con cuál es la luz principal en nuestra vida. Las necesitamos todas. La luz de los instintos no es la luz que nos debe gobernar en la mayoría de nuestros casos y de nuestros momentos, pero es una luz que nos mantiene vivos. O sea, tengo hambre. Hermanos, no puedo negarme que de vez en cuando necesito comida. Y ese de vez en cuando es como 3 veces cada día. Y tengo sed. Necesitamos tomar bastante agua. Y últimamente, con el paso de los años, el médico siempre me dice, tome más agua, tome más agua, tome más agua. Así que tomemos más agua. Y los instintos son importantes, la razón es importante y el espíritu es importante. Pero la clave de esto es que el espíritu debe dominar la razón y la razón debe dominar los instintos. Necesitamos hacerlo en esa forma. El espíritu podría llegar a dominar los instintos, pero no lo puede hacer si no ha dominado la razón. Entonces, tengamos cuidado, porque la luz de los instintos nos dice yo, nos lleva hacia el egoísmo. Yo tengo, yo necesito, yo quiero, yo. La luz de la razón nos dice nosotros. Y entonces es importante porque como padres aprendemos a buscar algo para nuestros hijos y a pensar en nuestros hijos muchas veces más que en nosotros. Pero la luz del Espíritu nos dice ellos. Pensemos en 2 experiencias. Por ejemplo, en Job 42:10 nos cuenta una experiencia interesante. Job 42, y espero que todos lo hayan leído, pero los que no lo hayan leído saben de qué habla Job, de las desventuras de Job, cómo perdió todo su patrimonio, perdió sus hijos, perdió su salud. Y entonces
después de todos los 42 capítulos iniciales, en el capítulo 10 nos dice que cuando él hubo orado por sus amigos, sus aflicciones fueron quitadas. Hermanos, necesitamos tener la capacidad, necesitamos tener la capacidad de poder pensar en otras personas más que en nosotros. Pensemos por un momento en Nefi. Nefi, y estoy hablando de Primera de Nefi, capítulo 2. Nefi tiene, en ese capítulo nos habla de dos oraciones de Nefi. La primera oración ocurre después de que sus hermanos han murmurado, y nos dice que murmuraron porque no sabían, pero Nefi, más prudentemente, entonces ora al Padre. ¿Estaba incómodo en el desierto? Claro que estaba incómodo en el desierto. El desierto es incómodo para Nefi, para Leí, para todos es incómodo. La diferencia es la actitud con la que cada uno lo está viviendo. Entonces, Nefi le pregunta a Dios, y esa pregunta, aunque no están las palabras, debió ser algo como: ¿eso que dijo nuestro padre Leí, que saliéramos de nuestra casa y viniéramos del desierto, es verdad? Y el Espíritu le responde. ¿Y qué es lo que hace Nefi? Es muy importante que recordemos eso, porque tan pronto Nefi recibe esa respuesta, entonces Nefi inmediatamente empieza a predicarle a sus hermanos, primero a Sam y después a Lamán y Lemuel. Y obviamente hay dos que lo rechazan y uno que lo acepta. Y todos quienes han sido misioneros, quienes han sido maestros y quienes hemos sido líderes, sabemos que siempre son más los que nos rechazan que los que nos aceptan. Así es. Así que no nos aflijamos, no nos quejemos, no lloremos por eso. Así es, punto. Y entonces, luego viene la parte fundamental. La parte más importante está en la segunda oración. Nos dice: y afligido por la dureza de mis hermanos, rogué al Señor por ellos. Entonces fíjense que la primera oración de Nefi es una oración por él mismo, y la segunda es una oración por sus hermanos. Por favor, no voy a tomar el tiempo ahora para explicar eso en esta charla, pero léanlo, reflexionen sobre ello y verán cómo lo que ocurre allí, porque entonces viene una respuesta a Nefi que, si la analizan con cuidado, se darán cuenta que la respuesta que recibe Nefi lo convierte en un profeta. Esa respuesta lo convierte a él en un profeta. Ahí se le dice: irán a una tierra de promisión. Ahí se le dice: tendrás una descendencia y tus hermanos tendrán una descendencia. Y cuando tu descendencia se porte mal, la descendencia de tus hermanos les llamará al arrepentimiento a través de sus acciones complicadas. Y el libro de Mormón nos cuenta la historia del cumplimiento de esa profecía. Y esto es importante, porque por las planchas no podía mandarse a simplemente una persona que fuera por las planchas. Por las planchas tenía que ir un profeta, y es ese profeta el que es Nefi, el que va por las planchas. En consecuencia, es importante que nosotros aprendemos a pensar en ellos. Pensemos en ellos. ¿Cuál es el misionero que no tiene éxito? El misionero que llega a la misión pensando en ser asistente. ¿Cuál es el misionero que tiene éxito? Es el misionero que llega a la misión pensando en servir. Al finalizar, ¿cuál obtiene mejor beneficio? El que pensó en servir. Y tal vez es el que llegó a asistente. Tal vez el otro a veces no llega, a veces llega, pero no importa. El éxito en la misión no está en ser asistente. El éxito en la misión está en convertirse en el hombre que Dios quiere que se convierta. En consecuencia, tenemos una nueva tarjeta. Esta tarjeta es: me esforzaré por pensar siempre en el bienestar de otras personas, empezando por mi cónyuge, mis hijos, mi familia, la iglesia y la comunidad donde vivo. A veces, como miembros de la iglesia, somos un poquito egoístas. Y cuando uno le pregunta a los miembros de la iglesia: ¿dónde piensa pasar la eternidad?, la respuesta más del 95% de las veces es: en el reino celestial con mi esposa y mis hijos. Y esa respuesta a veces hace pensar que las personas piensan que estarán en un planeta remoto, él, su esposa y sus hijos. Pero sus padres, ¿dónde piensan estar? Con su esposa y sus hijos. Luego, además de con mi esposa y mis hijos, estaré con mis padres y mis hermanos.
pero como mis hermanos estarán casados, estarán con sus esposas y sus hijos, o sus esposos y sus hijos. Pero como mis suegros también estarán allá, estarán con sus hijos. Así que estaré con mis suegros y con mis cuñados. Pero como los cónyuges de mis cuñados tendrán padres, y así, hermanos, eso significa que todos somos responsables de todos. Estaremos todos. Seremos la gran familia de Dios. Y esto es muy importante. Claro, con nuestra esposa y nuestros hijos, pero formando parte de la gran comunidad de los hijos de Dios. Por consiguiente, necesitamos aquí en la tierra servir a esos hijos de Dios, ayudando a las personas, sirviendo. ¿Qué puedo hacer por otra persona que no lo haga? Y si encontramos algo que no estamos haciendo, hagámoslo, ayudemos. Despojémonos un poco del egoísmo personal y familiar y sirvamos. Pero no dejemos que el servicio se nos convierta en algo más importante que nuestra familia. Tenemos que mantener el equilibrio. La clave con el Señor siempre es equilibrio, todas las cosas bien balanceadas. Necesitamos servir a nuestra comunidad. El edificio donde viven necesita alguien que esté en la junta, y debe ser alguien honesto, debe ser alguien capaz, debe ser alguien inteligente. ¿Por qué no usted? ¿Por qué tiene que ser otra persona? Hermanos, tomemos esa responsabilidad y hagámoslo, y hagamos que nuestro vecindario viva mejor. Y tal vez alguien va a decir, después de conocernos y vernos actuar, oiga, ¿y usted por qué es así? Y entonces le podemos hablar del evangelio, le podemos hablar de la misión, le podemos hablar del presidente que teníamos, gracias. Le podemos hablar de la hermana se ríe, y le dice, procuraré decidir y actuar siempre dentro del nivel de un hijo de Dios. Y es lo que nos corresponde. Por eso estamos aquí, para ser felices, para ser hijos de Dios, para vivir lo mejor que nos es posible. Esta tarjeta no la he mostrado, ya la muestro. Aquí está la tarjeta. Pero no se les olvide, las tarjetas las pueden bajar más adelante. ¿Ok? Una tarjeta adicional. No permitiré que las diferencias de opinión se conviertan en conflictos. O sea que si tenemos una diferencia de opinión, vamos a tener una diferencia de opinión, y vamos a manejar las cosas y vamos a explicar por qué tenemos nuestra opinión. Y hermanos, y hay un problema, a veces tendremos razón y a veces no, pero cuando no hemos puesto orgullo en mantener nuestro punto de vista y nos damos cuenta que nos equivocamos, pues aceptemos que nos equivocamos y listo, y vamos adelante. Y el otro día mi esposa se equivoca y ese día ella acepta que vamos adelante. Y entonces los dos nos tomamos de la mano y vamos a llegar muy lejos. Pero si los dos nos vamos a empecinar en salirnos con nuestro capricho, no vamos a llegar muy adelante. Hablaré calmadamente sobre las diferencias para lograr entender, y cederé cuando sea necesario ceder. Y ante la posibilidad de un conflicto me haré una pregunta. ¿Realmente vale la pena? ¿Vale la pena echar a la basura mi matrimonio? ¿Vale la pena echar a la basura la confianza de mi esposa? ¿Vale la pena echar a la basura la confianza de mis hijos por esto? Y entonces vamos a encontrar algo que nos va a decir si vale la pena o no, y la mayoría de las veces no va a valer la pena. ¿Ok? Me gustaría que hablemos de algo muy interesante, que es el GPS. Pero el GPS que hasta ahora he conocido mejor es el del Waze. El Waze es una herramienta muy importante, y vamos a ver cómo nos enseña el Waze. Los que no tienen Waze, les recomiendo que pongan Waze, es gratis. Pónganlo en su celular y ténganlo, y espero que esté funcionando bien en su ciudad y formen parte de esta comunidad. Fíjense una cosa, el Waze tiene el mapa y estamos un lugar donde estamos. Aquí, ahí estamos, donde están los círculos. Y hay un lugar donde queremos ir. El Consulado Paisa. ¿Qué se imaginan que es el Consulado Paisa? Claro, un restaurante. Así que tal vez es la hora del almuerzo y queramos ir a comer. Entonces, si le preguntamos a el Waze nos va a decir la ruta y nos traza la ruta. Esta es la forma de llegar al restaurante. Y nosotros entonces salimos, pero nos desviamos. ¿Y qué pasa cuando nos desviamos? En ese momento, la voz del Waze nos va a decir algo. Gire a la izquierda para retomar la ruta, o lo que corresponda. En este caso sería a la izquierda. Nosotros nos empecinamos en seguir por esa ruta que es equivocada. Entonces, ahora nos va a contar los problemas que hay. Nos va a decir, como en este caso, accidente a 400 metros, o trancón a 400 metros, o lo que sea. Entonces,
En ese caso, ¿qué va a hacer el Waze? Va a trazarnos una nueva ruta para que lleguemos a nuestro destino. Hermanos, apliquemos esto a nuestra familia, a nuestro matrimonio, y entonces yo encuentro al menos estas lecciones. Y fíjense cómo el Waze es como nuestro Padre Celestial, nos traza el camino más rápido, con menor recorrido y con el mínimo de trancones. Ahora, respeta nuestras decisiones. Nuestro albedrío está garantizado. Nos llama al cambio. Cuando nos dice que cambiemos, nos está llamando al arrepentimiento. Nos alerta de la ruta correcta y los peligros del camino. Por eso vamos a las conferencias, por eso escuchamos a los profetas, por eso escuchamos cuando nos dicen las cosas. Y cuando hacemos algo diferente a lo que nos dijo, no nos regaña, ni nos cantaletea. Lo que no quiere decir que nuestra decisión no tenga consecuencias, pero nos traza una nueva ruta que nos permite llegar a nuestro destino. Esa ruta normalmente va por el camino del arrepentimiento, normalmente significa algo más de dificultad en nuestra vida, pero las cosas, pero tendrá la oportunidad de ayudarnos, ¿ok? Bueno, mis queridos misioneros retornados, familias, esposas, hermanos y amigos, pues qué rico que podemos estar hoy aquí con ustedes conectados a través de la tecnología. La verdad, nosotros sentimos que este tiempo, a pesar de todas las dificultades con las que se vive, tiene una ventaja, que es tener toda esta tecnología que nos permite estar cerca de ustedes, y no importa qué tan lejos estén, poder comunicarnos, podernos ver y poder hablar como lo hacíamos en los buenos tiempos de la misión. Yo quise tomar unos minutos para contarles a ustedes todos, pero especialmente a los misioneros que sirvieron con nosotros, que Jorge siempre siente una gran responsabilidad por enseñarlos, por cuidarlos y por ayudarlos. A ustedes, a sus familias, a sus esposas, a sus hijitos, cuando de pronto el tiempo así lo requiera o lo permita. Les cuento que él con mucha frecuencia está preparando presentaciones, charlas, capacitaciones, y siempre está pensando, esto le puede servir a mis muchachos, así los llama a ustedes. Y para mí es muy lindo, porque realmente ustedes siempre están presentes en esta casa, siempre están presentes en nuestra mente y, más importante, en nuestro corazón. Los que han venido a casa saben todos los archivos y todos los recuerdos que tenemos de ustedes en un lugar donde sabemos perfectamente que están bien guardados. Estaba pensando en lo que les enseñaba Jorge hoy a ustedes, a todos, y esto va para todos, para los misioneros, para los amigos, para los hermanos de la iglesia que de pronto todavía no conocemos, y pensaban que esta es una charla que se puede recibir de varias maneras. Se puede recibir como solamente una información, y es la manera como se recibe cuando escuchamos algo solamente con nuestros oídos. Sí, fueron 2 horas en las que recibimos una información de alguien que quiso hacer una presentación para nosotros. También podemos considerarla una enseñanza bonita, y a veces para eso, o interesante, y utilizamos nuestro intelecto pensando, hay algunas cosas que están como interesantes, que como que son coherentes, que como que tienen algún asidero emocional o psicológico o religioso, o podemos pensar de muchas maneras eso. Pero también podemos pensar que es una guía para nosotros, como les dijo Jorge, porque aunque ahorita algunos de ustedes no tengan dificultades, nunca se sabe si un momento pueden necesitar saber cómo puedo enfrentar esta situación, aunque sea pequeña, y si es grande, pues con mayor razón. Pero también, como él les decía, lo podemos necesitar para otros, no solamente en nuestra calidad de líderes, como maestros o como amigos o como alguno de nuestros hermanos en la familia, alguna persona cercana, que de pronto podamos ayudar, y tenemos algunas herramientas que la iglesia, a través de Jorge, les ha permitido tener a ustedes para manejar estas situaciones, que nunca está de más estar listos. Para usar lo que aprendemos en la iglesia y en la vida, siempre debemos esforzarnos por tener la compañía del Espíritu Santo. Y hace poco tuvimos la bendición de escuchar al Elder Mains, y él nos enseñó algo muy interesante. Dijo,
que a pesar de que Dios nos pide y nos enseña que seamos perfectos, sabemos que no vamos a alcanzar la perfección acá. Y no debe ser eso una disculpa para que no nos esforcemos. Él lo que nos enseñó es que lo que sí podemos hacer acá y por lo que sí podemos esforzarnos es por ser dignos. Él nos dijo, no podemos alcanzar la perfección en todo, no podemos alcanzar la perfección que Dios nos pide, porque para alcanzar la perfección necesitamos la expiación del Salvador, en lo que Él nos enseña, la gracia que Él nos da para completar lo que a nosotros nos hizo falta. Pero lo que sí evidentemente tenemos que hacer es esforzarnos por ser dignos, y eso sí lo podemos hacer acá. Eso sí podemos trabajarlo diariamente en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestros comportamientos, en lo que hablamos, en todas las cosas, tal como nos enseña el libro de Mormón, que se nos preguntará no solamente por lo que hicimos, sino por lo que dijimos y por lo que pensamos. En la vida necesitamos, para utilizar todo lo que Dios nos enseña y para ser dignos del nombre de miembros de la iglesia, necesitamos aprender a reconocer la compañía del Espíritu Santo, la guía del Espíritu Santo más bien. Y con mucha frecuencia las personas piensan que tener la ayuda y la guía del Espíritu Santo es de repente escuchar una voz muy fuerte que nos hace voltear la cabeza, o que nos hace pensar estoy equivocado y necesariamente alguien desde los cielos me está gritando, y normalmente no será así, o casi nunca será así. A veces pensamos que como José Smith o como Moisés o como muchos de los profetas, lo que tal vez va a llegar es una visión, y como no nos llega una visión, entonces nosotros no tenemos la guía del Espíritu Santo. La verdad es que el Señor nos ha enseñado y nos ha prometido que la guía del Espíritu Santo más bien serán sentimientos, más bien serán percepciones, más bien será una voz suave, no una voz que nos perturbe, sino una voz suave que a veces en medio de muchos ruidos podremos escuchar. Yo sé que muchos misioneros durante el tiempo que sirvieron tuvieron esta experiencia. Algunos escucharon esa voz, algunos no la escucharon, y los que la escucharon saben que fueron librados de algunas cosas, y los que no la escucharon también saben que pasaron por dificultades. Y eso no pasa solo mientras somos misioneros, que es un tiempo hermoso en el que se nos promete una compañía especial del Señor y del Espíritu Santo, sino sucede durante toda nuestra vida, si como nos enseñó el Elder Mays, procuramos ser dignos de lo que Dios nos ha prometido. Sigue pasando y seguirá pasando en sus vidas y en las nuestras, porque lo que hicimos en la misión fue una pequeña cuota, una pequeña, digo yo, es como un pequeño diezmo que damos de la vida a Dios en ese tiempo de servicio, que nos unió de una manera muy especial, y que nos mantendrá unidos por siempre. Siempre estarán en nuestro corazón, siempre estamos pensando en ustedes, siempre oramos por ustedes, y cuando nos enteramos de alguna dificultad, también vamos al templo y ponemos su nombre y os rogamos por ustedes. Queremos que sepan que los amamos, que estamos muy agradecidos por haber servido junto a ustedes en la misión Cali, y lo que deseamos es que tengan el valor de siempre ser los hijos de Dios que todos queremos ser, que tengamos el valor de levantarnos de las dificultades, que tengamos la certeza de que Dios nos ama y de que lo que está en las Escrituras es para nuestra guía, para nuestra ayuda, y que personas como Jorge, que los aman tanto, siempre estarán dispuestos a ayudarlos, a enseñarlos, y que pueden acudir a él siempre. Yo puedo dar fe de el gran cariño y la gran responsabilidad que él siente con ustedes. Como les decía en la misión, él no siente que acabó el trabajo en julio del 2005 cuando regresamos, sino que no solo los 20 años de los que les hablaba que el presidente Faust nos había dicho, sino yo creo que él siempre sentirá que será responsable por estar pendiente de ustedes, y obviamente también ustedes pueden estar pendientes de él. Los queremos. Ha sido una linda oportunidad que hayan podido estar con Jorge en esta charla, y qué rico poder verlos
a ustedes a través de esta tecnología tan maravillosa que tenemos, y quiero terminar compartiendo mi testimonio que es muy fuerte acerca del amor de Dios, acerca del cuidado que Él nos da y de que tenemos que estar listos para cualquier dificultad y saber que podemos pasar porque tenemos la ayuda de Dios, la compañía del Espíritu Santo, la guía de las Escrituras y el amor de nuestros hermanos. En nombre de Jesucristo. Amén. Bueno, mis hermanos, creo que solamente me faltaba dar mi testimonio, y ustedes saben que les amamos y que el amor es verbo y no sustantivo. Por consiguiente, estamos demostrando nuestro amor a través de tratar de ayudarles, y siempre trataremos de ayudarles. Ahora, me parece que estas transmisiones podrían ayudarnos un poco más en el futuro, y me gustaría hacerlas quizás mensualmente o algo así, quizás más cortas, quizás de 1 hora únicamente, pero me gustaría que podamos mantenernos en contacto. Les amamos, amen a sus esposas, amen a sus hijos, y recuerden que lo más importante que tienen en la vida es ser felices. Así que sean felices, pero la felicidad es la forma de enfrentar el camino más que el final del camino. Yo sé que Dios vive, sé que Jesucristo es nuestro Redentor, sé que la iglesia es verdadera, y sé que si ustedes se esfuerzan pueden ser inmensamente felices. En nombre de Jesucristo, amén.